Bienvenidos a nuestro curso virtual de Semiología, Medicina Interna 1. Mi nombre es Gladys Alfonso Hernández, yo soy médica internista y magíster en educación con énfasis en ciencias de la salud. Y me ha correspondido acompañarlos en el primer módulo de tórax y pulmón. Saber reconocer la enfermedad en el paciente, saber comunicarse a través de una buena anamnesis, reconocer los hallazgos normales y buscar los anormales, va a ser una de las cosas más importantes que vamos a desarrollar en este módulo. La enfermedad pulmonar es una de las principales causas de morbimortalidad en nuestro país y es por eso tan importante que ustedes tomen este capítulo con la seriedad que corresponde y que repasen, revisen y profundicen los conceptos que veremos a continuación. Al finalizar este módulo, cada uno de ustedes será capaz de reconocer los hallazgos tanto en la anamnesis como en el examen físico de una persona normal. Para desarrollar este objetivo general vamos a tener varios objetivos específicos. Vamos a ayudarles y guiarles en el desarrollo de habilidades para hacer una buena anamnesis, en el desarrollo de habilidades y destrezas para realizar una técnica procedimental adecuada en el examen físico y además que ayudarlos a comprender cada uno de los hallazgos, no solo conocerlos, sino comprender de dónde derivan cada uno de los hallazgos que van a encontrar en ese examen físico. Para el desarrollo de nuestro módulo de tórax y pulmón vamos a tener diversos recursos didácticos. Vamos a elaborar una guía, ustedes van a tener oportunidad de, con base en unas preguntas orientadoras de esta guía y sus textos de semiología, profundizar las lecturas que los prepararán para comenzar a hacer la práctica. Vamos a hacer un video demostrativo en el que vamos a mostrarles lo que es un tórax normal y cómo hacer tanto la anamnesis como el examen físico de una persona que llegue al consultorio a consultarles. Y finalmente vamos a realizar la revisión de unos videos elaborados en la Universidad Nacional de Colombia por residentes de medicina interna en compañía de los docentes de neumología. Hemos elaborado unas rúbricas de aprendizaje, son unas rúbricas de desempeño o unas listas en las que ustedes van a poder evaluar cuáles son los pasos que van a ir siguiendo y en qué estado están tanto el desarrollo de sus habilidades como de sus destrezas para realizar el examen de tórax y pulmón de una persona normal. En cuanto a la metodología para desarrollar nuestro módulo de tórax y pulmón, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a hacer un repaso de cómo abordar al paciente, cómo empezar a hacer la anamnesis y cómo recolectar los datos. Posteriormente, haremos una demostración de cómo hacer las principales técnicas de inspección, palpación, percusión y auscultación, que son las que nos llevarán a tener los datos del examen físico. Finalmente, será cada uno de los estudiantes el que nos demuestre cómo lo va a hacer. Como comprenderás, es necesario que practiques mucho en casa y que después nos puedas demostrar que has desarrollado las habilidades y destrezas esperadas en el módulo. Para esto entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Primero vas a revisar la guía que te enviaremos y vas a desarrollar las preguntas orientadoras con base en tus textos. Posteriormente vas a valorar, varias veces vas a mirar el video desarrollado por la Universidad Nacional. Después vas a practicar en casa, tendrás oportunidad de repasar y practicar puntos específicos, pero también de repasarlo todo unido en unas actividades de integración. Después de ver el video y de practicar, vas a hacer tú mismo un video y vas entonces a demostrar que ya has desarrollado las habilidades y destrezas, pero se la vas a mostrar a tu profesor y a tus compañeros. ¿Eso qué nos va a permitir? Si tú nos muestras cómo lo estás haciendo, podremos corregirte. Si tú revisas el video de tu compañero, vas a poder mirar qué errores tiene él y entonces estaremos haciendo juntos lo que se llama la evaluación formativa, que es aquella en la que uno está centrado en el estudiante, pero puede aprender incluso de los errores. No hay quien haga cosas mal, siempre habrá cosas por mejorar. Posteriormente vamos a hacer sesiones plenarias en Google Meet
y en compañía del profesor vamos a revisar los videos que tú hayas realizado y los que hayan realizado tus compañeros. Haremos actividades entonces en donde repasaremos los conceptos que hemos desarrollado, los veremos en la práctica con las técnicas que han desarrollado tanto los compañeros como los que tú hayas elaborado, y el docente tendrá oportunidad no solo de conocer el trabajo de ustedes y comprenderlo, sino incluso de colocarles tareas adicionales en los casos que veamos que se amerita. Juan Carlos Sarmiento. Buen día, Juan Carlos, por favor, siga y se sienta. Gracias. Bueno. Mi nombre es Gladys Alfonso, soy médica internista y tengo que valorarlo en este momento. Vamos a usar un poquito de gel. Bueno, ¿le tocó esperar mucho? No, señora, fíjese que no mucho. Ah, bueno, muy bien. Bueno, Juan Carlos, ¿cuántos años tiene? Tengo 23 años. ¿Dónde nació? En Bogotá. Bueno, ¿y vive acá en Bogotá? Sí, señora. Vamos a anotar unos datos preliminares. Claro. Le voy a hacer un interrogatorio y más tarde vamos allí a la camilla y le voy a hacer un examen, ¿de acuerdo? Claro, sí, señora. Bueno, me va por favor a dar el número de su identificación. 79 065 863. Oh, listo. Bueno, ¿hasta qué curso hizo? Bachiller. Muy bien, listo. ¿En qué es que se ocupa? Soy conductor. Bueno, ¿por qué le tocó venir? Tema laboral, me pidieron un certificado. Muy bien, ok. ¿No sufre de ninguna enfermedad? No, señora. Listo, entonces le voy a hacer algunas preguntas sobre sus antecedentes y pues algunos síntomas, a ver si encontramos alguna cosa en la que le podamos ayudar. Claro, sí, señora. Bueno, enfermedades que haya tenido en la infancia, en la adolescencia. No, ninguna. Bueno, listo. Accidentes que haya tenido, traumas. Tampoco. Bueno, listo. Tóxicos, o sea, fuma. No. ¿Consume licor? No. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, ¿ha tenido algún problema, digamos, en estos días del COVID con tos, con fiebre, con malestar? No, me he sentido normal. ¿Alguno de sus familiares que haya estado enfermo? No, señora. Bueno, ¿qué enfermedades ha habido en la familia? Hipertensión, tuberculosis, asma. Que yo sepa, no, ninguno. Bueno, muy bien. Vamos a hacerle unas preguntitas, digamos, de la cabeza, cuello y algunos órganos y sistemas para ver si tiene alguna enfermedad especial. ¿Sufre de dolores de cabeza? No, dolores de cabeza no. ¿Ve bien? Sí, señor. ¿Oye bien? Sí. Bueno. ¿Se fatiga para caminar? No. ¿Practica algún deporte? Sí, fútbol. Muy bien. ¿Ha tenido en estos días tos o algún desgarro, flemas? No, ha estado normal. Bueno, muy bien. Sí. Listo. ¿En el abdomen ha estado bien? ¿Dolor de estómago? ¿Algún malestar digestivo? No, fíjese que no. Bueno, listo. ¿Cada cuánto tiene la deposición? Bueno, don Juan Carlos, entonces en este momento vamos a proceder a hacer el examen físico. Le voy a entregar esta batica, por favor. Entonces va a ir detrás del biombo, se retira la ropa de la cintura para arriba y esta bata tiene una apertura hacia atrás, entonces se la deja con la abertura hacia atrás y ya me avisa para ir a examinarlo. Bueno, sí. Listo. Para poder desarrollar nuestro módulo de tórax y pulmón y hacer un examen adecuado, debemos seguir un orden. Después de hacer la anamnesis y proceder a examinar al paciente, se debe hacer primero una inspección general del paciente, después una palpación,
la percusión y la auscultación. Si revisamos, son pocas las herramientas que necesitamos. Necesitamos los órganos de los sentidos, nuestros ojos para poder ver al paciente, nuestros oídos para escuchar los sonidos, ¿cierto? La palpación, el tacto, para poder palpar ya sea con las yemas de los dedos cuando queremos mirar masas, por ejemplo, cuando queremos mirar la axila y ver si hay alguna adenopatía o en la parte supraclavicular, vamos a usar las yemas de los dedos. Pero también vamos a poder, cuando estamos buscando el frémito, vamos a poder usar ya sea la parte lateral cubital de la mano o las palmas de la mano. Eso sería. Y el único equipo que podemos necesitar es nuestro fonendoscopio. En la bibliografía les dejamos algún dato para que puedan revisar la historia del fonendoscopio, que es bien interesante y que surge de la necesidad del médico de alejarse un poquito del paciente. Al principio lo hacía solamente con el oído y se acercaba al paciente para escuchar sus ruidos cardíacos o respiratorios. Eso sigue vigente, si ustedes arriman la oreja a su paciente, pues van a poder escuchar. Pero cada vez más pues es mejor estar más lejos del paciente. Lo hicieron primero cogiendo un tubo y auscultando al paciente. Un rollo de papel podría servirnos y mejoraba la auscultación sin cambiar las características de los ruidos. Y después pues entonces vino la aparición del fonendoscopio, que poco a poco se va avanzando y evolucionando hacia el ecógrafo. Probablemente les va a tocar a ustedes desarrollar también competencias en ese sentido en algún semestre posterior. Por ahora entonces tenemos que conocer nuestro fonendoscopio. Las olivas van a ir contra nuestro conducto auditivo externo y en esta parte lateral la vamos a ubicar entonces un poco hacia adelante para seguir la dirección del conducto auditivo externo. Y saber que esto tiene un diafragma y una campana. Algunos sonidos se oirán mejor con el diafragma y otros con la campana, pero para poder obtener este sonido tenemos que hacer una rotación de 180 grados de lo que es la parte con la que vamos a auscultar a nuestro paciente. Empecemos con la inspección. ¿Cómo vamos entonces a inspeccionar a nuestro paciente? Lo que vamos a hacer es revisarlo con el sentido de la vista. Vamos a mirar el tórax, vamos a buscar esa simetría entre la parte derecha e izquierda. Vamos también a mirar signos de dificultad respiratoria. Desde que estamos viendo a nuestro paciente podemos mirar si hay aleteo nasal o no, el color tanto de los labios como de la mucosa. En la parte del cuello, aunque el tórax pues es esta parte inferior, pero el cuello es importante revisarlo porque vamos a encontrar el uso de músculos accesorios de la respiración que se van a ver como depresiones intermitentes con la respiración en el espacio supraesternal y supraclavicular. También el uso de los músculos esternocleidomastoideos haciendo un esfuerzo respiratorio. Vamos a observar en la caja torácica si hay en la piel alguna lesión. Si hay lesiones, como dijimos, podrían observarse palparse con las yemas de los dedos, y cuando es la axila yo debo introducir mi mano hasta el fondo, y la introduzco y después voy bajando y voy palpando. ¿Qué pasa si hay alguna masa? Si hay alguna adenopatía, pues ella es redondita y cuando yo bajo la mano pues va a saltar la masa entre mis dedos y yo la voy a poder detectar. En ese caso tengo que mirar cuál es la consistencia, si es firme, si es pétrea, si es cauchosa, y describirlo entonces en la historia. Pero el tórax debemos partirlo en zonas, porque cuando yo voy a escribir en la historia clínica, pues debo ubicarme en algún sentido para poder precisar las lesiones o las otras alteraciones que encontremos en la auscultación o en la percusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A recordar la anatomía que ya sabíamos. Sabemos que aquí está, en la parte anterior está el esternón, sabemos que aquí está entonces la línea paraesternal derecha e izquierda, sabemos que en la mitad de la clavícula yo trazo una vertical y va a estar entonces la línea medio clavicular,
y que en la parte de la axila, entonces vamos a poder mirar en esta parte, pues podemos ver la línea axilar anterior, y entonces esto me va a permitir ubicar a mi paciente o a la lesión que yo quiera describir de acuerdo a eso. Entonces una lesión puede estar entre la línea paraesternal y la medioclavicular, puede estar en la parte superior o en la parte inferior, puede estar entonces en la zona de la región axilar anterior, y ahí podemos entonces hablar un lenguaje que sea común para todos y que sea de fácil comprensión. En la parte posterior vamos a hacer una división también, y entonces revisemos. Cuando estamos mirando la caja torácica es importante que veamos cómo es la contextura de nuestro paciente. El tórax tiene diferente forma si es un paciente del género masculino o del género femenino. En el hombre tiende a ser como trapezoidal, como un trapecio invertido, ¿cierto? En la mujer puede ser una forma más elíptica. La forma digamos, anteroposterior, si hiciéramos un corte transversal, pues veríamos que la forma es elíptica también. En los niños el tórax tiende a ser más cilíndrico, entonces eso es importante mirarlo. En esta parte anterior del tórax podemos encontrar algunas alteraciones. Podemos tener el tórax en quilla, en el que entonces están las costillas muy hacia adelante y hay una prominencia, o puede estar el pecho con una excavación aquí, como en el pectum excavatum. Y todo eso pues nos va dando pistas acerca de las alteraciones que pueda tener nuestro paciente. El paciente puede ser brevilíneo, o sea, también entonces en cuanto al tamaño del tórax. Un paciente que sea más bien bajito, gruesito, vamos a decir que es brevilíneo, y en cambio ahí el paciente que de pronto es alto o que es delgado, entonces vamos a hablar del paciente longilíneo. Si revisamos la parte posterior del tórax, a la inspección, ¿qué podemos ver? Podemos ver también el cuello. Algunos pacientes pueden tener un espasmo muscular aquí severo. Vamos a mirar entonces la parte muscular. Vemos si los hombros están a la misma altura. A veces puede haber problemas de columna y entonces vamos a ver si hay una desviación con una convejidad al lado derecho, pues diremos que hay una escoliosis derecha, o si es al lado izquierdo. También podemos ver la cifosis, o sea, como una jiba en esta parte alta de la columna, y entonces pues podemos irla describiendo. ¿Y cuáles son las líneas que vamos a utilizar aquí para nuestra descripción? Pues tenemos la línea vertebral, ¿cierto? También tendremos aquí la línea axilar posterior, y entonces entre esta y esta estaría el hemitórax derecho, entre la línea vertebral y la línea axilar posterior estaría el hemitórax izquierdo, y si es en la línea derecha, pues entonces entre la línea vertebral y la línea axilar posterior derecha, pues tendremos nuestro hemitórax derecho para lo que vamos a revisar. También hay otras líneas que nos pueden servir. Recuerden que aquí se encuentra la escápula y que en la base de la escápula pues entonces podemos trazar una vertical y vamos a tener entonces realmente la parte interescapular, o que también la van a encontrar como la parte homovertebral del omóplato, y las vértebras, pues entonces este sería el espacio homovertebral izquierdo, y entre la línea escapular, que estaría por acá, y la línea vertebral, pues entonces vamos a encontrar el espacio homovertebral derecho. Eso entonces nos va a permitir ubicarnos y ubicar nuestras lesiones. Vamos a hablar de la parte superior, de la parte media, de la parte inferior, o de la parte interescapular u homovertebral, de la parte basal derecha o basal izquierda, cuando vayamos a describir nuestras lesiones o nuestras alteraciones en la historia clínica. Pero no olviden que la parte lateral de la caja torácica pues es parte también del tórax. ¿Y en dónde está ubicada? Pues entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior vamos a tener esta zona lateral. Pero en algunas
lesiones, pues es importante ubicarnos en la línea en la línea axilar media, pues que va a estar en la mitad entre la anterior y entre la posterior. Cualquier lesión ubicada a este nivel podremos entonces nominarla con facilidad. Cuando estamos mirando al paciente en su parte lateral, pues también podemos a veces observar un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, que se ve sobre todo en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica de tipo enfisematoso. Podemos hablar a veces del tórax en tonel cuando vemos entonces que esto está bien aumentado en la parte de adelante y en la parte de atrás. Recuerden que si aquí vemos entonces una curvatura como una jiba, podemos hablar de la cifosis y pues se puede ver también con esta vista lateral de nuestro paciente. Para el frémito vocal, que vamos a ver cómo vibra la voz desde que se emiten las cuerdas vocales hasta que llega al sitio donde yo tengo la mano, vamos a mirar qué tanto vibra. Recordar que es diferente la vibración en esta zona interescapular o en la zona homovertebral, porque aquí están los bronquios y los bronquios se van a intercalar con el tejido pulmonar, con los alvéolos. Cuando yo voy a mirar el frémito o la vibración entonces en este nivel, pues podría hacerlo colocando las dos manos y pidiéndole al paciente que diga la palabra 33, y esa vibración debe ser mucho mayor de lo que lo vamos a sentir cuando lo hagamos en las bases. Recordar que tenemos que mirarlo en la parte alta, en la parte interescapular y en la parte de las bases, tanto en la parte interna como en la parte externa. Hay dos maneras de hacerlo entonces, digamos que serían tres, porque una es hacerlo simétrico. Entonces vamos a hacerlo y le pedimos al paciente, diga 33, diga 33, otra vez y otra vez. Pero la otra manera sería hacerlo con una sola mano. De pronto cuando estoy comenzando es más fácil hacerlo con una sola mano para poder ir sintiendo y poder comparar. Diga 33, otra vez, otra vez, otra vez, y el paciente va repitiendo 33, 33, 33, 33. Y ustedes van comparando y pensando si lo sintieron aumentado o disminuido en alguno de los dos lados. Si el paciente tuviera un derrame pleural o si tuviera una telectasia, pues lo más probable es que no va a haber transmisión del sonido. Pero si tuviera una consolidación por una neumonía, por ejemplo, podrían encontrar que este frémito está aumentado. También es importante que hay otra manera que sería con la parte cubital, y en esta parte entonces, si estamos en la parte posterior, pues podrían colocar las dos manitos, una al lado de la otra, de manera paramedial, y por favor señor diga 33, empezando en la parte de arriba, 33, el paciente repetiría 33, 33 y 33. Y vamos comparando. De igual forma se puede hacer en la región anterior del tórax. Bueno, en la parte de la inspección también es importante, y de la palpación, que a veces ustedes pueden tener entonces masas y pues van a tener que medirlas y ver la ubicación. Hay un hallazgo que cada vez es más frecuente, y es que el paciente se presente con un marcapasos o con un cardiodesfibrilador. En ese caso ustedes van a encontrar un abultamiento que es más o menos del tamaño de una pila de estas, con una baraja pequeña de naipe, y que la van a encontrar por acá, y entonces pues de pronto ustedes la van a ver aquí sobre su paciente y la ven así como un bulto. Entonces si ustedes la ven, pues deben palparla, mirar la consistencia, si lo colocaron recientemente y se está quejando de dolor, pues ver si de pronto hay renitencia, pensando en si hay infección o no. Pero fíjense que tiene una forma muy aritmética, rectangular o redondeada, que ustedes pueden fácilmente delimitar. En ese caso vamos a hacer esa palpación con las yemas de los dedos. Pero hay otro tipo de palpación que vamos a hacer, y es la palpación de nuestro paciente cuando vamos a ver la expansibilidad del tórax. Para ver la expansibilidad del tórax vamos a colocar las dos manos en la parte anterior o en la parte posterior, como ya les vamos a mostrar,
Y cuando la coloquemos, pues le informamos al paciente, vamos a mirar cómo está moviéndose su tórax. Cuando yo le coloque las manos y le diga, y se lo indique, por favor, tome aire, como vamos a ver a continuación. Le pedimos por favor al paciente que tome aire, y cuando él tome aire vemos que tanto se separan o se pegan los dedos pulgares. Entonces, tome aire, y ese es el movimiento que miramos. En la parte posterior igualmente colocamos las palmas, entonces aquí estamos haciendo una palpación con las palmas, pero es dejar que la mano se mueva solita con el movimiento del tórax. Le decimos al señor que por favor toma aire y miramos que tanto se separan los dedos. Tome aire. Tome aire. Y tome aire. Cuando vamos a hacer la percusión de nuestro paciente, debemos también hacerlo con un orden, como les vamos a mostrar ahorita en una gráfica, para que no se les quede ninguna parte sin explorar. Pero de nuevo tenemos que mirar la simetría. Recuerden que ahora lo que vamos a mirar es como una medición del sonido que se genera cuando yo percuto un dedo y lo percuto con el dedo de la otra mano. Vamos a llamar plexímetro, digamos, al que mide, porque este va a ser el dedo que me permite oír el sonido que se genera. Y este sería el plexor, o sea, el dedo que es capaz de generarme ese sonido. Vamos a comenzar en la parte superior y vamos a hacerlo simétrico. Coloco este dedo tenso sobre la superficie, pero el golpe que va a dar lo vamos a generar con este movimiento de la muñeca, pero debe ser un golpe seco. Si usted lo hace con todo el antebrazo y la mano, el sonido se va a perder. Si usted lo hace y deja el dedo ahí metido, se va a sentir un ruido que no va a generar eco. En cambio, cuando lo hacemos así, vamos a escuchar este sonido. Miren, comparemos con el otro. Si escuchan, es muy parecido el sonido de este lado, miren. Me voy a hacer a este lado. Y estamos escuchando que el sonido fue simétrico en ambas partes, entonces vamos a decir que a la percusión no encontramos alteraciones. Recuerden que ustedes ya en este momento deben haber practicado, o ahorita vamos a practicar distintos tipos de percusión, y dentro de los ejercicios les decimos por favor consigan un tambor o una cajita desocupada y la percuten, y van a encontrar el sonido que es un sonido timpánico cuando percutimos. También podrían ustedes mismos se percuten el abdomen. Bueno, les vamos a colocar unos ejercicios para que ustedes se ejerciten la mano, la muñeca, el dedo plexímetro y el dedo plexor. Recuerden que puede ser cualquiera de los dos a los dos lados, y que el movimiento debe ser un movimiento seco para que se produzca el eco. Si lo hacemos, entonces pueden practicar, consiguen un tambor, una caja desocupada, y con eso entonces van a escuchar unos sonidos. Sobre su propio cuerpo podrían hacerlo sobre, digamos, en la parte del hipocondrio izquierdo, o sea, buscan el reborde costal, y por encima podrían hacerlo para buscar un sonido timpánico, o sobre su abdomen. Si buscan y lo hacen sobre su hombro, o si lo hacen sobre el muslo, podríamos conseguir un sonido diferente. Entonces recuerden, lo que esté debajo de mi dedo plexímetro, yo voy a poder saber si es sólido o si es más bien aire.
Cuando hablemos de sonido timpánico, será parecido al que encuentren cuando lo hacen con la caja desocupada o el tambor. Cuando es puro mate, será el sonido que encuentran, por ejemplo, si percuten el sofá de su casa o el colchón de la cama. Y un sonido intermedio entre uno y otro será el que sientan cuando percuten el pulmón, que pueden ustedes mismos percutirse su pulmón, pero es mejor que lo hagan con algún amigo o algún familiar. Recuerden, entonces, este podría ser el sonido del pulmón. Y el sonido que debe ser seco. Entonces quiero que miren y revisen otra vez. Mi dedo está fijo, el otro dedo va a dar un movimiento seco y escucho. Bueno, eso es lo que esperamos que ustedes practiquen. Cuando vayamos a auscultar a nuestro paciente, que en este caso pues va a ser más bien un adulto sano, un amigo o un familiar, debemos también tener un orden. Cuando lo vayamos a auscultar, empezaremos entonces por la parte de arriba, recordando que aquí estará la cúpula de los pulmones y vamos entonces a auscultarlo en esta zona y en esta zona. Iremos bajando a la región interescapular, homovertebral de un lado y del otro, de un lado, del otro, de un lado, del otro. Después pues bajaremos hacia las bases y auscultaremos acá en una base y en la otra y nos subimos un poquito aquí como a la axila de un lado y a la axila del otro. Recordar que debe ser simétrico y que deben ir comparando lo que escuchen a un lado y al otro. Recordar que aquí van a estar los bronquios y los alvéolos y por tanto la auscultación va a ser un poco más ruda y va a tener un sonido que se parece mucho al que van a oír cuando coloquen el fonendoscopio en su cuello. Yo les recomiendo que cuando vayan a comenzar empiecen y se ponen el fonendo, se auscultan el cuello. Van a sentir que el aire entra y sale y que digamos que los dos tiempos pueden ser similares. Pero a medida que van bajando empiezan ya a encontrarse esos ruidos alternados con lo que, o más bien unidos, con los que generan ya los alvéolos. Entonces lo vamos a llamar un sonido broncoalveolar. Y ya cuando bajemos a las bases vamos a sentir, entonces vamos a auscultar más bien un sonido vesicular que se oye más como al final de la inspiración. Es un sonido muy parecido si ustedes tuvieran una esponja y la mojan y después la exprimen y la ponen en su oído y la sueltan. Ese sonido es muy parecido al ruido del murmullo vesicular. Voy a hacerles la demostración de cómo vamos a colocar el fonendoscopio. Me lo coloco en mis orejas, la parte hacia adelante, la parte de las olivas. Voy a escoger el fonendoscopio y miro si el sonido que quiero auscultar es el que voy a generar en este momento. Aquí estoy sintiendo un sonido con el diafragma, sé que está así. Si quisiera oír con la campana, entonces más bien sería acá, que lo siento muy bien, en cambio al presionar acá no voy a sentir el sonido tan fuerte. Vamos a usar en este caso el diafragma. Cuando estemos en el módulo de corazón y vascular vamos a usar también la campana. En este momento entonces voy a colocar mi fonendo y le voy a pedir al paciente que respire. Vamos a calentar un poquito el fonendo para que el paciente no sienta tanto frío y le pedimos por favor respire, 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 respire. Bueno, para la parte anterior del tórax también debemos tener un orden en la auscultación, porque si no, a veces ustedes tienden a olvidar la parte superior. Entonces, recordar. Vamos a empezar por la zona supraclavicular, me bajo al segundo espacio con línea paraesternal
derecha, izquierda. Después puedo bajarme, me voy hacia la parte por delante de la línea axilar anterior, por delante de la línea axilar anterior, me bajo al cuarto espacio, lo hago al otro lado para hacerlo simétrico, y después ya me puedo bajar a la base de un lado y a la base del otro. Recuerden que aquí va a estar el precordio, aquí va a estar el corazón, y si yo coloco en mi cuarto espacio el fonendoscopio, probablemente no voy a sentir el mismo sonido, sino más bien voy a sentir los ruidos cardíacos, y aquí voy a poder escuchar algo de los ruidos cardíacos, pero voy a oír el pulmón. Entonces, tener en cuenta que aquí es porque la anatomía no es simétrica, que vamos a oír cosas distintas. Miremos pues cómo lo vamos a hacer. Coloco mi fonendoscopio, tengo listo el diafragma y voy a auscultar. Le pido al Señor que por favor respire. 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 Y respire. Muy bien. Aquí debemos tener en cuenta que el paciente no hiperventile, porque se podría marear si respira muy profundo y muchas veces seguidos. Entonces, permítanle de pronto si pausan, pero si ustedes tienen duda y no alcanzaron a oír bien, pues repitan el sitio. Ustedes vieron que yo acá no oí bien, y entonces volví a poner el fonendo bien para auscultar mejor. Pero no lo pongan a respirar demasiado porque se les va a marear al paciente, entonces de pronto lo ponen, reposa un poquito y después vuelven a auscultar en el sitio donde tengan dudas. Bueno, en este momento ya nuestro paciente Juan Carlos está sentado en la camilla. El examen del tórax es más fácil hacerlo con el paciente sentado o de pie, pero muchas veces, dada la condición del paciente, toca examinarlo acostado. En este momento entonces vamos a revisar al paciente en su aspecto general. Tiene un aceptable estado general, no le estamos viendo signos de dificultad respiratoria. Estamos realizando esta demostración en el momento de la pandemia del COVID, por lo cual, como estamos a menos de 1 metro de distancia, debemos tener tapabocas. Entonces me aseguro que tengo mi tapabocas bien puesto y le voy a pedir al paciente que se retire su tapabocas para poder mirar si tiene cianosis o no. Retíratelo por favor de la cuerda, yo lo desecho y ya nos vamos a cambiar el tapabocas. Voy a desecharlo en la caneca roja. Y vamos a observar la mucosa del paciente. Los labios están rosados, saque la lengua por favor, la mucosa también está rosada, está húmeda. Vamos a observar la parte del cuello, que es importante en la parte respiratoria, porque nos puede indicar cuando hay signos de dificultad respiratoria. Entonces aquí estamos viendo los músculos de la respiración y si ustedes observan, no se mueve, no se ve el movimiento, toca acercarse mucho para ver el movimiento del tórax. Si tuviera dificultad respiratoria podría tener tirajes, o sea que ver cómo se entra la parte supraesternal o supraclavicular y cómo se entra y sale con los movimientos respiratorios, pero en este caso estamos viendo que es normal. También podemos, cuando hay dificultad respiratoria, ver que hay aleteo nasal, que es un movimiento aquí de las alitas de la nariz. En este momento no se ve.
Acabamos de mirar entonces al paciente, le vamos a mirar cómo está el color de las manos. Hay veces que puede haber un color cianótico, es decir, un color morado. Toca tener en cuenta la temperatura, porque si hay baja temperatura el paciente podría estar mal perfundido, y podremos entonces mirar el color de las uñas y si hay alguna anormalidad a este nivel que nos sugiera trastornos de la oxigenación, como se ven en algunas enfermedades intersticiales sobre todo. También entonces ahora vamos a proceder a destapar el tórax para poder evaluar y hacer la inspección. Entonces vamos a retirarnos por favor la blusa. Entonces, bájese por favor acá el tórax. Listo. Entonces ya con la blusa abajo vamos a hacer la inspección de la caja torácica. Entonces observamos si hay algún problema en la piel, si tenemos sospechas de que puede haber una infección, entonces vamos a tener guantes disponibles para hacer el examen y vamos a evaluar progresivamente entonces la parte anterior del tórax. Estamos viendo que está normal, no vemos alteraciones. Estamos viendo la presencia de un tatuaje aquí en el brazo. Levante por favor el brazo. Estoy observando la parte lateral del tórax. Voy a mirar la otra parte lateral. ¿No? Aquí estoy encontrando un tatuaje. Los tatuajes son importantes porque son marcas en la piel que han sido realizadas de manera artificial con agujas, entonces esto puede dar riesgo para algunas enfermedades como la hepatitis B. Entonces ese dato es importante para tener en cuenta. Bueno, en la parte posterior vamos a mirar el tórax, vamos a mirar la simetría, sobre todo si el lado derecho es igual al lado izquierdo. Con mano escribe don Juan Carlos, con la derecha. A pesar de que la simetría que se espera es idéntica a un lado y al otro, existe la posibilidad de que haya un poquito más de desarrollo de los músculos en el lado dominante, con el lado que el paciente usa más. En este momento estamos viendo un tórax normoformado, no vemos ninguna alteración aparente. En la piel pues vemos algunas cicatrices de lesiones previas. Entonces en este momento hemos terminado lo que es la inspección de nuestro paciente. Vamos a proceder a la palpación. ¿Qué vamos a hacer en la palpación? Hay varias maneras de palpar y hay varias cosas que vamos a hacer al palpar. Lo primero es usar las yemas de los dedos que se pueden utilizar cuando veamos alguna masa. Si yo viera aquí alguna masa, yo podría mirar cuál es la consistencia, de pronto mirar el tamaño. Aquí no estoy viendo ninguna masa, pero si en la realidad la tuviéramos, podríamos incluso pues con nuestra cinta métrica ver cuánto mide y revisar cuáles son las líneas que dividen el tórax para poder ubicarla cuando vayamos a hacer el texto escrito, como ya les habíamos comentado previamente. La otra manera de palpar al paciente entonces ya viene a la parte de estudiar el tórax. Cuando yo quiero mirar nuestro pulmón, si hay una buena expansibilidad, debo mirar la simetría del movimiento de los dos pulmones. Es así como entonces en la parte anterior del tórax yo voy a utilizar las manos, entonces puedo tener las manos frías, tengo que calentarlas, es parte como de lo importante, entonces lo voy a tocar, como está haciendo un poquito de frío, de pronto espero no molestarlo. Ahí, ¿ya está bien? ¿Sí? Sí, está. Bueno, y voy a colocar mis dos manos en la parte anterior, que estén ustedes bien colocados frente al paciente, aquí en la parte axilar, y voy a tratar de unir mis dedos. Le voy a pedir el favor que respire profundo. Don Juan Carlos, respire. Bótelo. Respire. Bótelo. Estoy observando cómo los dedos se acercan y se alejan de manera simétrica cuando él toma aire y que se separan bien. Es propio de una persona joven y él además pues practica un deporte, tiene un buen movimiento de la caja torácica. De igual manera en la parte posterior vamos a mirar si está esa misma simetría en la expansibilidad del tórax. Fíjense que estoy palpando con esta parte de la mano, con la palma, y de nuevo uno mis dedos y trato de ver qué tanto excursionan cuando él respira. Tome aire, bótelo, tome aire y bótelo.
Fíjense que deben colocar la mano suavemente porque a veces uno está muy rígido y entonces pues no va a dejar que se mueva. Ustedes sencillamente ponen su mano en el tórax y miran qué tanto se desplaza la mano solita con el movimiento del paciente. Tome aire, eso, y bótelo. Si tuviéramos alguna alteración, por ejemplo, en el lado derecho y que este hemitórax no se moviera mucho, pues yo vería que esta mano queda quieta mientras la otra sí se mueve y me puede dar pistas sobre lo que puedo encontrar en la otra parte del examen físico. Muy bien, entonces, una vez que hemos terminado esta parte de ver la expansibilidad del tórax, vamos a ver entonces ahora a ver el frémito vocal. Como habíamos dicho, el frémito vocal es el resultado de la vibración de las cuerdas vocales y la transmisión del sonido hasta la parte de la caja torácica que yo esté explorando. De tal forma que si yo miro cómo se transmite la voz y coloco las manos aquí arriba, entonces le voy a pedir el favor que diga la palabra 33. 33. Otra vez. 33. Otra vez. 33. Entonces estaré sintiendo cómo es que resuena la voz, cómo es que se transmite la voz desde las cuerdas vocales hasta el sitio donde yo tengo la mano colocada. Como aquí están las escápulas, pues entonces no sería conveniente ponerlo acá porque el hueso no me va a permitir valorar lo que hay debajo. Entonces por eso ustedes ven que lo hice en la parte superior, en la parte interescapular y en la parte inferior. En la parte inferior debería hacerlo acá y debería hacerlo también afuera. Esa parte del frémito, a veces si no tienen sensibilidad y cuando están comenzando de pronto a hacerlo con las dos manos al tiempo les puede quedar difícil para comparar, porque o le pongo atención a una mano o a la otra. Por eso tienen que practicar en la casa. Pero en esta parte, la otra opción sería hacerlo con una sola mano. Entonces diga 33. 33. Otra vez. 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 33. Y otra vez. 33. En este momento yo estoy sintiendo la vibración en mi mano cuando él pronuncia la palabra y es simétrica en los dos lados y es normal. En la parte anterior entonces vamos a mirar cómo está el frémito vocal y en la parte infraclavicular vamos a colocar las manos. Diga 33. 33. ¿Listo? 33. Acá. 33. Y acá. 33. Recuerden que aquí está la región precordial y entonces esta parte no puede ser simétrica con esto. Si yo le pongo aquí, diga 33. 33. Y lo pongo acá. 33. Pues es evidente que aquí sí siento, porque aquí sí hay pulmón debajo, pero aquí está es el corazón, entonces no hay frémito, eso es lo normal. Otra manera como podríamos buscar el frémito, entonces es con esta parte de la mano. Entonces con la zona cubital, y ustedes lo colocan pensando en la dirección de las costillas y colocan su manito de manera simétrica y tratan de explorar ahí. Diga 33. 33. Otra vez. 33. Entonces ahí es importante. ¿Qué es lo que yo debo sentir entonces? Una vibración en la mano que me va a representar cómo se está transmitiendo la voz desde las cuerdas vocales hasta el sitio que está debajo de la mano en donde yo estoy explorando. Pero recuerden una cosa, nosotros tenemos aquí la tráquea, aquí se dividen los bronquios y ya después sí siguen los alvéolos. Entonces el frémito normal debe ser un poco más alto en esta región donde están los bronquios y en la parte de atrás, si miramos la parte alta, pues entonces el frémito va a ser más alto en la zona superior, en la zona interescapular y va disminuyendo a medida que bajamos hacia las bases de los dos hemitórax, porque ahí ya solo hay alvéolos y ya no hay bronquios grandes. Eso es muy importante porque pues es parte de lo normal. Y si ustedes sintieran el frémito acá de pronto más bajo y aquí lo sienten más alto, pues ya les está informando que puede haber una alteración en lo que está aquí debajo de mi mano.
La otra cosa que debemos tener en cuenta es que si el paciente es muy obeso y el panículo adiposo está aumentado, yo podría no tener esa sensación de vibración porque el panículo adiposo se interpone entre el pulmón y mi mano. Entonces deben tener eso en cuenta a la hora de interpretar los datos. Si tienen un paciente delgado, va a ser diferente a un obeso. Por eso entonces en la guía les comentamos y les decimos que les aconsejamos que empiecen primero con un paciente que sea delgado o de contextura normal y que después traten de buscar una persona un poco más gruesita o más obesa para que puedan ver las diferencias en pacientes que los dos pueden tener su pulmón normal, pero que su contextura física hace que ustedes encuentren diferentes hallazgos. Bueno, entonces aquí ya hemos terminado la palpación. Vamos entonces a proceder a la percusión. Para la percusión, como habíamos dicho, pues también vamos a necesitar el oído y vamos a necesitar el tacto, pero aquí realmente las manos son los instrumentos que nos van a permitir generar sonidos que vamos a interpretar, como ya lo habíamos explicado. Entonces voy a proceder a hacer la percusión. Acuérdense que hay un dedo que me permite medir, que se llama el plexímetro, que podría ser cualquiera de estos dos, y un dedo que se llama plexor, que puede ser cualquiera de estos dos y que es el que me va a permitir generar el sonido. Ustedes ya han hecho la práctica, ya habíamos dicho que practicaran y ya saben hacer este movimiento, donde es la muñeca la que va a estar haciendo el movimiento, porque si la dejan muy rígida, no se va a generar la resonancia que nosotros queremos que ustedes escuchen. Vamos a proceder a mirar entonces, a percutir este tórax. Voy a empezar de arriba hacia abajo, en la dirección de las costillas y buscando mi simetría. Entonces, aquí entonces ustedes vieron que lo hice en la parte superior, en la parte interescapular, en la parte basal, pero siempre comparando un hemitórax con el otro hemitórax. De igual forma podríamos hacerlo en la parte anterior, pero les recomiendo que busquen siempre que el dedo esté en la dirección de la costilla para que pueda ser más simétrico, ¿cierto? Y que pueda ser más representativo el sonido que se genera. Si ven el sonido, si escuchan, aquí estoy sobre el corazón. Comparen. Ahí se oye diferente. Si hiciéramos la percusión sobre esta zona donde está el hígado, esa zona también les permite a ustedes que aprendan a diferenciar entre el sonido que es mate, el que estoy acá, estoy buscando la costilla, y este que es resonante del pulmón. Vamos a proceder a la auscultación de nuestro paciente. Entonces vamos a colocarnos el fonendoscopio, teniendo en cuenta que el conducto auditivo externo va de afuera hacia adentro, de atrás hacia adelante, y en esa posición vamos a colocar las olivas para auscultar. Recuerden que aquí hay un diafragma y una campana. En este momento vamos a hacerlo por el lado del diafragma. Nos colocamos el fonendoscopio, revisamos el sonido, está por el lado que necesitamos y vamos a proceder a auscultar a nuestro paciente. Vamos a tener en cuenta de hacerlo con orden y no se les olvide que esta parte por encima, aquí está el ápice de los pulmones y también se debe auscultar. Entonces vamos a empezar primero acá, acá, bajamos después al segundo espacio simétrico, después bajamos aquí a la parte axilar anterior, después entonces vamos a bajar aquí a la parte del cuarto espacio paraesternal, derecho e izquierdo, y después miramos la parte de la base de los dos hemitórax. Comencemos entonces. Cuando yo le coloque el fonendo, va a tomar el aire.
Muy bien. Es importante que ustedes coloquen el diafragma con buena presión sobre la piel, porque si lo hacen muy superficial y el paciente tiene, por ejemplo, vellos, se va a generar un sonido que les va a distorsionar y les va a hacer pensar que puede haber un ruido anormal. El sonido que yo acabo de escuchar es un sonido normal, un murmullo vesicular normal, que se oye como cuando una esponjita se está inflando. Si usted tiene una esponja en su casa y la moja, la exprime y la coloca al pie de su oído y la suelta, va a sentir un sonido muy parecido al que se escucha con este paciente. Vamos a oír en la parte posterior. No se les olvide, la parte superior del pulmón está acá, entonces vamos a empezar a auscultar en esta zona. Recuerden que la zona escapular no me va a dar información, entonces lo voy a hacer en la zona interescapular y después vamos a bajar a las bases de los dos hemitórax. Va a colocar, por favor, va a tomar aire cuando sienta que coloco el fonendoscopio. Respire. 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 Muy bien, muchas gracias, don Juan Carlos. Ya se puede colocar su bata. Fíjense que entonces lo hemos hecho de manera simétrica, hemos hecho buena presión con nuestro fonendoscopio sobre el tórax del paciente y hemos tratado entonces de identificar algunas anormalidades. Aquí recuerden que vamos a escuchar también unos ruidos que no van a ser iguales y por eso es importante que con algún amigo o familiar ustedes ausculten. Habíamos dicho que entonces aquí venía la tráquea y aquí venían los grandes bronquios. Entonces el sonido que vamos a escuchar acá es un sonido que es broncovesicular, o sea, un sonido que intercala lo que se oye aquí arriba y lo que se escucha en la pura base del pulmón. Entonces son sonidos broncoalveolares que son más intensos y son más fuertes. Y tienen una duración distinta al murmullo vesicular que se oye más al final de la inspiración. Recuerden entonces que lo que ustedes ausculten, como acabamos de hacerlo, se va a oír de diferente manera según donde yo tenga el fonendoscopio. Si yo colocara el fonendoscopio en la parte alta, sentiría el sonido de la tráquea, ¿cierto? Entonces ese sonido traqueal al paso del aire es un sonido rudo, intenso, muy fuerte, y tienen que aprender cuál es la longitud donde la inspiración y la expiración pueden estar igualadas. A medida que vamos bajando en esta zona del segundo espacio parasternal derecho e izquierdo, pues vamos a tener un ruido que tiene una conjugación de la tráquea y los bronquios con los alvéolos que hay aquí debajo. Entonces la respiración que escuchan acá sería una respiración broncovesicular, o sea, se oyen los bronquios y se oye el murmullo vesicular. Y en la parte baja de las bases, lo mismo en la parte posterior, pues vamos a sentir ya es el murmullo vesicular, que como les decía es un sonido ya que se oye más al final de la inspiración cuando se abren los alvéolos. Bueno, don Juan Carlos, ya hemos terminado de hacer su examen. Voy a proceder a hacer la consignación de los datos en la historia clínica. Ponga su manito y le echamos gel. Eso. Como usted va a estar trabajando, es importante que esté afiliado a una administradora de riesgos laborales. Es importante que se cuide, como va a tener exposición al humo de los carros, pues entonces debe tomar precauciones y tratar de evitar la sobreexposición. El uso del tapabocas le puede favorecer. Y asimismo, pues entonces le recomendamos, no olvide que cuando cumpla sus 40 años debe estar comenzando a hacer sus controles de próstata, pero por ahora pues debe estar en controles periódicos anuales para mirar sus factores de riesgo. Su administradora laboral es probable que le pida algunos exámenes adicionales, le entregarán un formato para que usted sepa cuál es el conducto a seguir. ¿Me he hecho entender? ¿Tiene alguna pregunta que me quiera hacer?
No, señora, todo claro. Bueno, entonces ya puede proceder y se viste mientras yo voy consignando toda la historia, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces voy a pensar cómo voy a consignar los datos de don Juan Carlos. Voy a empezar anotando los datos de la identificación. Aquí los tenía, entonces vamos a anotarlos rápidamente. Aquí entonces vamos a consignar los datos de la historia clínica, el motivo de consulta, la enfermedad actual, con las palabras del paciente en el motivo de consulta. Vengo a un chequeo médico que me solicitan para un trabajo. En la enfermedad actual, no se les olvide que sea una descripción cronológica, donde se junten los signos y los síntomas, los agravantes o los atenuantes. Si hay dolor, pues escribir la escala análoga del dolor. En los antecedentes, importante pues para el pulmón, sería importante ver si hubo o no exposición, por ejemplo, al tabaco, a la combustión de biomasa, o si hay trabajo con sustancias que perjudiquen el pulmón. Si hay antecedentes familiares, por ejemplo, de asma o de algunas otras enfermedades pulmonares. En la parte de revisión por sistemas, pues recuerden que se debe hacer cefalocaudal, y si hay algún problema, entonces los síntomas de pulmón, como pueden ser si hay dolor, si hay dificultad respiratoria, si hay tos, si hay expectoración, y dejar eso consignado si esos síntomas son agudos o son crónicos. En el examen físico, pues también entonces en la parte pulmonar consignar lo que hemos dicho de inspección, palpación, percusión y auscultación. Y en la parte del análisis no olvidar, unamos los síntomas, los signos del paciente a la luz de lo que sean los antecedentes que tenga, juntamos todas esas cosas para realizar un análisis que sea coherente. En este caso vamos a decir que es un paciente que está en la tercera década de la vida, quien consulta para un chequeo médico para acceder a un trabajo como conductor. No hay antecedentes patológicos ni alteraciones al examen físico, por lo que se considera que el paciente es un adulto sano y no presenta alteraciones que le impidan realizar su trabajo habitual. Listo. Si tiene algún formato especial por lo que viene para su trabajo, puede haber entonces un formato que debamos llenar, hacerlo con paciencia, rápidamente. Cada día toca más rápido, tenemos poco tiempo para la consulta. Y aquí entonces diagnóstico de adulto sano, y nuestro plan en este caso va enfocado a la prevención, dado que el paciente no tiene ninguna enfermedad. Hemos culminado entonces la elaboración de este video sobre tórax y pulmón. Esperamos que sea de mucho provecho para ustedes, y que recuerden que deben profundizar sus lecturas, desarrollar la guía. Cuando empiecen a practicar, revisar que ustedes lo hacen bien, comentar con sus compañeros a ver cómo lo están haciendo, mostrarles a ellos los videos. En la plenaria, en el Google Meet, van a tener esa reunión con su profesor donde van a poder tener posibilidad de preguntarle las dudas que han generado tanto las lecturas como los ejercicios que hayan hecho. De ustedes depende el desarrollo de este módulo. Esperamos que sea de completa productividad y que puedan enfocar, diagnosticar y ayudar a sus pacientes gracias a la experticia que van desarrollando con su trabajo autónomo y responsable. Esperamos que lean la rúbrica, que como les decía es un documento en el que ustedes van a encontrar como instrumento evaluativo una manera de ustedes revisar en qué punto están. Sí, probablemente ustedes van a encontrar donde está mal desempeño. Al principio yo no distingo un sonido, no lo distingo del otro, no sé si este tórax es normal o no, y verán cómo van progresando y al final van a ser capaces de hacerlo muy bien. Revisen todos los materiales que se les han anexado a este módulo, y entre más los aprovechen y trabajen de forma autónoma, van a obtener mejores resultados. Ha sido un placer, muchas gracias.